Número 2, carta a los Romanos, capítulo número 2. Vamos a continuar con el estudio, ¿sí?, que nos compete en esta noche a través de esta preciosa carta. Romanos, capítulo número 2. Vamos a leer desde el verso número 12 hasta el verso número 16. Esperemos avanzar. Sí, toda esa porción bíblica lo tiene. Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Versículo número 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos por favor a inclinar nuestro rostro, hagamos una breve oración. Señor amado, te damos gracias en esta noche porque nos das la oportunidad de sentarnos a la mesa espiritual y conforme a este evangelio nos disponemos para poder también de la misma forma, Padre, ser ministrados Padre, por la palabra. Permite también en este tiempo que sean tus hijos los que asimilemos, Padre, todo aquello que vamos en esta noche a escuchar. Que nuestro espíritu sea edificado, que nuestra alma pueda, Padre, estar sujeta y nuestro cuerpo pueda, Señor amado, obedecer tus mandamientos. Bendiga pues, oh Dios, en esta noche a este remanente y también sea extendiendo su gracia sobre cada criatura que acabó de subir, para que puedan también en ti, mi Dios, ser ellos también pues edificados en sus pequeñas vidas. Oh mi Dios, gracias pues en el nombre de Jesús. Amén y amén. Romanos capítulo número 2, verso 12 al 16 hemos leído. Hoy vamos a considerar a través de la enseñanza, ¿sí?, qué aspectos tiene la ley para la iglesia. Siempre la iglesia, en función de Cristo, en función de los tiempos presentes, siempre ha sido de pronto motivo de discrepancia entre si considerarse o no, entre si se la puede llegar a establecer en tiempos presentes o no. Antes de adentrarnos obviamente a este estudio, es necesario poder primeramente establecer ciertos parámetros bíblicos para poder sobre esas bases estipular que hasta dónde la ley tiene, diríamos, su afectación en la iglesia de hoy y de qué manera si esta ley pueda o no pueda aplicarse en tiempos actuales. Primeramente, si vamos al Antiguo Testamento, quisiera tomar un pasaje bíblico como referencia. Acompáñeme a la carta o al libro de Levítico. Hay un capítulo que nos tiene, diríamos, una introducción para poder establecerlo conforme al estudio de Romanos 2. En Levítico capítulo número 5, venga conmigo por favor a la escritura, libro de Levítico capítulo número 5. Leamos con detenimiento lo que nos dice el versículo número 17. Dentro de las ordenanzas que Dios daría al sacerdocio, obviamente por intermedio de Moisés, Dios estableció un principio para que el pueblo tanto
interno como externo, hablando de que recordará usted cuando Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, no salió solo, también salieron junto a ellos muchos extranjeros. Si usted debe de recordar que justamente en ese gran éxodo, en esa gran salida de muchedumbres de Egipto, siendo ellos esclavizados por Faraón, más de 400 años, estos cuando fueron liberados por Dios, sí, luego de que Dios aplicara las 10 plagas sobre ellos, sí, no solamente sí, se libertó al pueblo israelita, muchos, de hecho miles de extranjeros también salieron juntamente con ellos. Tanto así que en otros estudios bíblicos se decía que a través de los extranjeros fue que el pueblo llegó a tener un vivo deseo de volver a recordar los tiempos en los que ellos comían, y creo que se fue acá motivo de estudio. Comieron los puerros, comieron también, ¿qué otra cosa? Las cebollas, los ajos, sí, y el pescado. ¿Se acuerda usted en la enseñanza pasada? Mi amado hermano, ese pueblo que salió juntamente con el pueblo hebreo, sí, también se añadió, sí, a la ley. Pero claro, muchos de ellos pensaron y dijeron, la ley aplica para nosotros sin ser hebreos. Eso obviamente a muchos les dejó, sí, diríamos, en un vacío en cuanto, sí, a las responsabilidades. Ahora, quiero tomar como base Levítico capítulo 5. Venga conmigo, por favor, al versículo número 17. En Levítico capítulo 5, verso 17, Dios trató de cortar por lo sano con respecto a su ley y el pueblo. Sí, y en esto obviamente tantos propios como extraños. Dice el versículo número 17, finalmente, si una persona pecare, ¿sí? ¿Lo tiene? Verso 17. O hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, y esto es importantísimo, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable, dice ahí, y llevará su pecado. Mucho pueblo, obviamente, al enterarse de estos parámetros divinos, mucho pueblo dijo, bueno, a mí la ley no me interesa porque yo no soy hebreo. Entonces, pero igual se beneficiaron de la liberación. Pero más allá de todo ello, Dios, digamos que estableció un parámetro general y dijo, bueno, sea que ustedes sepan o no sepan la ley, de igual manera, si ofenden la ley con su modo de vivir, igual serán sancionados. Ahora, yo no sé, pero si usted me lo dice a mí, si yo quisiera de pronto sacarme la vuelta, por así decirlo, ¿sí? En cuanto a algún parámetro de la ley terrenal, si a la larga no lo cumplo, me viene una multa por no cumplirlo. Pregunto, ¿qué me convendría más? ¿Sacarme siempre la vuelta o tratar de cumplirla? Ojo, igual me multan si no la cumplo. Pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Cumplirla o que me sancionen? Dirá cualquiera, cúmplala, porque igual, aun cuando no es para usted, igual si no la cumple, de igual manera le caerá la multa o le caerá la sanción. Entonces, de esa manera y con este principio bíblico del Antiguo Testamento, cuando leemos verso 17, finalmente dice, si una persona pecare, aquí ya el parámetro estaba abierto. Si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, la parte es, diríamos, terminal, aún sin hacerlo, a sabiendas es culpable e igual llevará su pecado. Ahora, retomando por favor el capítulo número 2 de Romanos, porque recuerde que ese es el texto que vamos en esta noche a profundizar, y considerando, claro está, Levítico 5:17, dice la escritura en el verso 12, queriéndolo complementar, porque todos los que sin ley
Es decir, los que no sabían, porque eso decía Levítico 5:17, los que no saben la ley. A mí siempre me han preguntado los hermanos a manera obviamente de conversación, hermano, ¿y qué pasó o qué les va a pasar a toda esa generación de personas que antes de que descubrieran América, sí, los países orientales o de la región oriental, sí, antes de que vinieran acá y nos colonizaran y entrar a la palabra de Dios, pero han vivido y han muerto? ¿Qué de ellos? ¿Ellos son salvos o no son salvos? ¿Estarán en condenación o habrán entrado por su ignorancia en salvación? Y estas preguntas obviamente tienen cierto fundamento, porque si usted me lo dice a mí, mi amado hermano, América en sí como tal, legalmente o por lo menos de manera pública por intermedio de Cristóbal Colón, ¿cuántos años tiene de descubierta? Ya, va al promedio, porque el año exacto no me lo va a dar. Pongamos 500 años de haber sido descubierta. 500 años. Pero pregunto, el hombre como tal, aquí en América, ¿tiene 500 años viviendo? ¿Ah? Claro que no. Porque ya estuvo poblada en todas sus regiones costeras, sobre todo, por muchas culturas, ¿verdad? La cultura machalilla, la cultura baldía. ¿Cuánto han estudiado todo esto? ¿Verdad? Ellos no surgieron luego del descubrimiento de América. Ellos ya estaban asentados. Y eso solamente queriéndome limitar, sí, a ciertos muy pequeños lugares de aquí, de la región de la costa. Pero imagínense a lo largo de todo el continente americano. Ahora, todos ellos sí, se levantaron sí, en cuanto a sus generaciones, una tras otra, y ellos carecían ¿de qué? Carecían de la palabra, queriendo ser un poquito medio de pronto alegórico en mi conversación, si en el diálogo. Vamos a suponer que hayan estado 1500 años viviendo en América, sí, en toda la región de América. Sí, mi amado hermano, son 1500 años a lo largo de diríamos, de todo el continente, norte, centro y sur. Han vivido miles, cientos de miles de hombres. Y todos estos, sí, diríamos que han crecido, han nacido, han crecido, se han desarrollado, se han multiplicado y luego vieron la muerte, que es el ciclo natural de vida. Ahora, pero estos son salvos. ¿Qué dice usted? ¿Alcanzaron la gracia, alcanzaron las misericordias de Dios? Si están en el cielo o se quedaron en el intermedio, como dicen por ahí, en el limbo. Dicen muchos que el limbo es el cielo de los tontos. Sí, están ahí, pero no entran ni adentro, digamos así, no entran ni al cielo ni van para el infierno. Y muchos creen en esta situación, pero obviamente el limbo no existe. Pero a manera de pregunta, si a usted lo cogen en una conversación y le dicen, a ver, usted hermanito que estudia la Biblia, dígame, ¿qué pasó con todas esas generaciones? ¿Dónde están? Yo le pregunto, ¿dónde están? Doble colada para el día domingo. ¿Dónde están? Ahora, obviamente, esta situación, sí, la Biblia nos la esclarece, claro que sí. Por eso es que justamente hoy, a través de Romanos capítulo 2, verso número 12, nos va a dar los indicios, las pautas para poder por lo menos saber qué responder. Y dos, también para poder entender a muchos que, si bien es cierto, ya están viviendo o viven en ciudades cosmopolitas como esta, que es Guayaquil, sí, en ciudades donde la tecnología avanza, pero hay quienes viviendo son ajenos a todo tipo, diríamos, de perspectiva religiosa. Hay gente que no es apática a la religión, es apática, diríamos, sí, a Cristo. Ellos viven sus vidas de una manera estándar, viven una vida, diríamos, solamente enfocada en multiplicarse, en nacer, multiplicarse y morir, nada más. Muchos de nosotros conocemos gente que simplemente, si día a día cumple su rol, vuelve a casa, duerme, se levanta, cumple su rol, vuelve a casa, así hasta que un día le llega la muerte y se fue. Nunca los verá en una iglesia, nunca los verá hablando de temas religiosos, nunca los verá en un ayuno, nunca los verá identificados de pronto en alguna procesión, nunca los verá en ningún lado en aspectos de religión, en aspectos teológicos.
serán ajenos. La pregunta es, ¿qué de ellos? Sí, porque si bien es cierto, alguien por ahí pudo haber escuchado, si diríamos a la distancia, algo de Cristo, no necesariamente podríamos decir que él ya escuchó el evangelio. El hecho de que tenga un pariente cristiano, que tenga un amigo cristiano, no es garantía de que él haya escuchado como tal el mensaje. Pero la pregunta igual sigue. ¿Qué es de ellos, al igual que esas generaciones, a lo largo de todos estos cientos de años en estas regiones del planeta? Ahora, cuando vamos a la Escritura, y todo esto simplemente lo he complementado como para poder crear la expectativa, ¿sí?, dentro del estudio de este libro de Romanos, capítulo 2, verso 12 al 16, nos dice, porque todos, y aquí cuando usted lee todos, es algo universal, ¿sí? Hablamos de algo que llegamos a contemplarlo como si los moradores de la tierra, porque todos los que sin ley, es decir, los que no han conocido, ¿qué decía Levítico 5:17? ¿Qué decía? Ya se olvidó. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de aquellas cosas que por ley o por mandamiento de Jehová no se han de hacer, mire que yo ya me lo aprendí, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. ¿Sí se lo aprendió usted también? Ahora, mi amado hermano, es interesante ver en el texto que la Escritura nos dice, todos los que sin ley pecan, ¿cuál es el fin? Llevan su pecado. Y claro, bíblicamente, aun cuando ellos no lo quieran reconocer, la paga del pecado es la muerte. Ahora, versículo número 12 nos dice, porque los que sin ley han pecado, sin ley también, ¿cuál será el resultado? Perecerán, morirán. Ahora, eso obviamente usted dirá un gran amén, porque entiende que la paga del pecado es muerte. Ahora, la pregunta que a mí me nace es, ¿y qué hay de aquellos que sin ley no han pecado? Que sin ley no han, por lo menos no han ofendido a Dios. Que porque si usted me lo dice a mí, usted sí puede considerar a veces en el ambiente en el cual usted vive, si personas que, si bien es cierto, como le mencioné al inicio, no están identificados con una religión, con una iglesia, con una doctrina, con una teología, pero sí tratan de vivir, o por lo menos usted nunca los ve en problemas con nadie. Siempre los ve agarraditos de la mano con la mujer, los hijos que salen de pronto al parque y regresan y viven una vida hasta cierto punto, diríamos, envidiable. ¿Qué hay de aquellos? Diríamos, son pasivos, nunca usted los ve en problemas, nunca usted los ve metidos en embrollos en el barrio, nunca los ve de pronto peleando, escuchando que los platos vuelan como platillos voladores. O sea, usted ve que de pronto hay un marco referencial, de pronto hasta digno de ser imitado. Ven a los muchachos educados, siempre con una, diríamos, con una mirada, una palabra de buen trato. Usted dice, uy, qué lindo el vecino. Sí, yo quisiera tener un vecino así. Pregunto, ¿usted ha tenido vecinos bochincheros también? Que usted está descansando y a las, qué sé yo, usted ya se prepara de dormir y él saca el parlante a la ventana y le da con todo. Terrible, pero obviamente, si quisiera enfocarme en estos aspectos, los que pecan de acuerdo al desconocimiento de la ley y los que pecan de acuerdo, y los que no pecan, perdón, de acuerdo al desconocimiento también de la ley. Ahora, mira lo que dice la Escritura. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley morirán, perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley, ¿qué pasará también? Serán juzgados. Ahora, la Biblia se concentra en el verso 12 primero a establecer los que sin ley pecan, mueren. Los que sin ley, con ley pecan, Dios les da una pequeña ventaja, porque saben, ¿qué cosa? La ley, van a ser juzgados, entran en un juicio. Diríamos que el proceso de atender su pecado
conllevará un trámite. Porque a la verdad, si usted le quiere explicar a alguien que murió por su pecado y que obviamente nunca conoció la ley, ¿de qué le servirá en ese momento hacerle un juicio? Si a la larga él nunca conoció la ley, ¿verdad? Usted dirá, no, es que dice el artículo. ¿Qué artículo? Yo no sé los artículos de la ley. ¿Usted sabe los artículos de la ley ecuatoriana? ¿Sabe dónde quedan? ¿Sí? ¿Cuáles son los capítulos, los índices? ¿Sí? ¿Dónde quedan ciertos parámetros con respecto al matrimonio, con respecto a las cosas civiles, penales? No, un abogado podría darle tales referencias. Pero alguien, digamos, del pueblo, muy difícilmente los conocerá. Tendrá ciertas vagas ideas de la ley, pero hasta ahí. Ahora, los que no han conocido la palabra de Dios, obviamente van a recibir el mismo fin que aquellos que la conozcan. Si los dos cometen pecado, igual los dos serán condenados. Verso número 13. Esto creo que sí está claro, ¿verdad? En esta primera parte. Ya vamos a adentrarnos poco a poco. Versículo 13 nos dice aún más la Biblia. Porque no son, ¿lo tiene? Porque no son los oidores de la ley. Eso hablando ya de los que la han oído, de las que la conocen. No son los oidores, dice aquí, de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, antes de seguir adentrándonos en esto, es evidente que Pablo le está hablando a un auditorio. ¿A cuál? ¿A quién? A la iglesia como tal. ¿A qué tipo de auditorio le está hablando Pablo? Mire que está refiriéndose a los aspectos propios de la ley. ¿A qué auditorio le está hablando? A los judíos y posiblemente judíos cristianos. Es decir, a aquellos que ya conociendo la ley vinieron a la gracia en Cristo Jesús. Ahora, dentro de este aspecto dice, por cuanto, versículo 13, estamos, ¿no? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Acompáñenme por favor a la escritura y veamos qué nos dice la carta de Santiago. Quisiera complementarlo antes de seguir estudiando el texto. Santiago capítulo número 1, verso número... Santiago capítulo número 1, versículo número 23. 23 del 22 podríamos leer. Verso 22 en adelante. ¿Lo tiene? Santiago, carta de Santiago, capítulo 1, verso número 22 en adelante. Dice el Señor, pero sed hacedores de la palabra. Antes de seguir leyendo, pregunto, ¿a qué palabra se refiere el Señor? ¿A cuál? ¿A la ley? ¿A toda la palabra de Dios? ¿O solo a los escritos de ellos? ¿A qué cree usted? A toda su palabra. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué pasa si ocurre lo contrario? Engañándoos a vosotros mismos. Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante, y ahí viene un ejemplo, ¿a qué? Al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24. Porque el que se considera en un espejo, está hablando a sí mismo y se va, luego ¿qué pasa? Luego olvida cómo es su rostro, cómo era. Más, verso 25, termino con esto. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿sí? La de la libertad, ojo, perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, aquí, mi amado hermano, hay una especie de bifurcación. El camino que era de una vía comienza y se abre en dos.
Por un lado, la ley, hablando de los profetas y los mandamientos allá en el Pentateuco. Y por otro lado, Pablo ha mencionado, Santiago ha mencionado ahora una ley considerada ¿la qué? Lea el texto en el verso 25. ¿Qué ley? La ley de la libertad. La pregunta es, ¿qué ley es esa? ¿A qué ley se está refiriendo Santiago? Mi amado hermano, usted y yo debemos de entender que la ley por como tal no me hace libre. De hecho, la ley me podría a mí arrinconar entre la espada y la pared, porque la ley es la que me hace saber a mí qué es lo que debo y qué es lo que no debo de hacer, de decir que no hay pecado. Porque es la ley la que me apercibe diciéndome esto es pecado y esto no es pecado. Si haces esto te sanciono y si no haces esto no te sanciono. Si la ley no me dijera a mí que no debo de, por ejemplo, mentir, ¿verdad? Obviamente si miento y si no hay ley, ¿quién me puede decir que yo he cometido una infracción? Pregunto, nadie. ¿Se acuerda aquellas experiencias que usted vivió en casa cuando le dijo a su hijo si tal cosa y él obviamente al no hacerlo usted lo sancionó? Pero asimismo también se recordará que cuando no le dijo nada y él hizo algo que usted quería que él de pronto lo asuma como que era diríamos una restricción. Cuando usted va y le llama la atención, su hijo le dirá, pero tú no me dijiste nada. Y usted puede decir, pero si le hubiera dicho, porque hasta palo le hubiera metido. ¿Verdad? Hay cosas que obviamente, si por naturaleza el hombre podría llegar a decir, pero si no me lo has dicho, yo no puedo asumir que eso era pecado. Ahora, dentro de la vida cristiana, Santiago ha hecho mención, sí, sobre todo para el judío cristiano, porque ellos estaban en ese dilema, les ha hecho ver que hay una nueva ley, por así decirlo. ¿Se acuerda usted que hemos estado analizando el nuevo pacto en enseñanzas anteriores? Esa ley, si Santiago primeramente la hace ver como la ley de la libertad, pero sigue siendo ley. Siguen siendo parámetros dados por Dios a través de los apóstoles para poder, en este caso, parametrizar la vida de la iglesia. Antes de seguir ahondando en todo esto, porque como usted se estará dando cuenta, Romanos es alimento sólido para el creyente, ¿verdad? Por eso es que tenemos algunos años estudiando la Biblia y he tratado de dejar este tipo de libros casi que al final de nuestro estudio para poderlo discernir y poderlo digerir de una manera un poquito más fácil. Usted es como el alimento del bebé. Primero no le mete arroz con menestra. ¿Qué le mete primero al niño? Leche, ¿verdad? Y de a poquito le va subiendo, si de la leche pasa a la papilla, de la papilla de pronto puede pasar a los granitos de arroz, hasta que llega un momento que ahora sí va la cuchara llena y con todo, la sustancia que usted come como adulto también. Ahora, cuando uno va a la carta de los Hechos de los Apóstoles, por favor, venga conmigo rápidamente, lo quiero topar como una pequeña referencia tan solo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, dentro de lo que menciona la Biblia, en el capítulo número 2 del crecimiento de la iglesia y cómo ésta se desarrollaba, dice el versículo número 41 al 42. Hechos capítulo 2, verso 41 al 42. Dice la escritura lo siguiente. ¿Lo tiene? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso número 42. Y perseveraban, y esto es lo que quiero resaltar, y perseveraban, ¿en qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y a su vez en las oraciones. Al inicio, esto que menciona como doctrina de los apóstoles o enseñanza de los apóstoles, se podría entender que era considerada como la ley de la
libertad. Se la podría considerar. No digo que esa es, pero se la puede considerar. ¿Por qué? Porque eso sería, diríamos, un nexo adicional que los creyentes deberían en este caso, de asumirla como su nuevo manual de vida. Ahora bien, volviendo por favor, sí, porque recuerde que si fuimos por un momento a la carta de Santiago, retornemos por favor ahora a la carta de los Romanos, capítulo número 2, verso número 13. Sí, el apóstol Pablo dirá a la iglesia judía cristiana, porque no son los oidores de la ley, sí, los justos ante Dios, sino los hacedores, sí, de la ley serán justificados. Ahora bien, hasta ahí diríamos que la situación es clara cuando uno transgrede la ley. Pero ¿qué pasa con aquella generación o aquellas personas que no tienen la ley, pero creen ellos de que no han ofendido esa ley? ¿Qué hay de aquellos que dicen, bueno, yo nunca, bueno, volvamos al ámbito de los indígenas? Sí, allá mismo, hoy por hoy, en nuestra selva ecuatoriana, existen todavía comunidades indígenas donde el evangelio, nanay. Sí, el evangelio todavía no puede ser predicado. Y ellos día a día nacen, día a día también mueren. Y en el caso o en la condición de ellos, ¿cómo quedan delante de Dios? ¿Sí? ¿Son salvos? ¿No son salvos? ¿Cómo Dios puede obrar en ellos? Porque usted recordará, me recuerdo cuando nos fuimos donde el velorio de nuestra hermana Rosa Salinas, se utilizó un texto allá en Hebreos 9:27, si no me falla la memoria. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Ahora, ¿cómo poder someter a juicio a alguien que obviamente por su forma de vivir nunca tuvo acceso a la gracia? Y nunca tampoco tuvo acceso a la ley. Es complicado, es complejo. Pero sin embargo, aquí estará la respuesta. Verso número 14. Aquí Dios comienza a dar respuestas. Verso 14 nos dice, porque cuando los gentiles, y usted sabe que se refiere al gran conglomerado que no son judíos, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ojo, no la tienen, hacen por naturaleza, ojo, naturaleza, es decir, lo hacen por tendencia, sí, por costumbre o por un orden natural de estándar de vida. Dice aquí, pero cuando lo hacen por naturaleza, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley. ¿Hablando de qué? De la naturaleza que hacen. Esa naturaleza, ¿qué se hace en sus formas de vida? Se hacen ley, dice ahí, ¿para quién? Ley para sí, sí, para sí mismo. Ahora, quisiera por favor, para darle un poquito de peso a este pasaje bíblico y darle un poco de amplitud en su comprensión, venga conmigo a la carta de los Gálatas. Gálatas, capítulo número 5. Carta a los Gálatas. Capítulo número 5. Vamos a comenzar a escarbar esto. ¿Lo tiene? Ahora, dice el versículo 3 al 4. Y otra vez testifico a todo hombre, ¿lo tiene? Que se circuncida. Obviamente, si habla de circuncisión, está hablando de que quiere cumplir ¿qué cosa? Que quiere cumplir la ley. Otra vez digo a todo hombre que se circuncida, que está obligado, si lo quiere hacer, estará obligado también ¿a qué? A guardar toda la ley. Ahora bien, mira lo que dice más adelante. De Cristo, es decir, si lo quiere hacer, de Cristo, mira lo que pasa como de rebote. De Cristo os desligaste. Es decir, si quieres guardar la ley, automáticamente te desligas ¿de qué?
de la gracia, por así decirlo. O como cuando tú tienes de pronto, sí, una fuente alterna de energía. Mira que en la actualidad hay este tipo de recursos tecnológicos como los paneles solares. Sí, la energía solar, sí, es buena y de hecho, sí, claro, es cara a la hora de implementarla. Pero una vez implantada, si tú te quieres desligar del medidor de corriente, de los cables, sí, lo puedes hacer. Y claro, esto obviamente te traerá de alguna forma, diríamos, un nuevo sistema de conducción de energía en tu casa, pero al mismo tiempo te desligas de ¿qué cosa? De la empresa eléctrica. Sí, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ahora, esto, sí, antes de seguir leyendo Gálatas, esto sí quisiera tomarlo como una pequeña referencia. El hombre que camina sin ley, ¿bajo qué planta está? ¿Bajo la planta de la empresa eléctrica o bajo la planta del panel solar? ¿Ah? De su propio panel, perdón. Sí, que es su naturaleza. Pero la pregunta es, ¿tiene a Cristo o no tiene a Cristo? ¿Lo tiene o no lo tiene? No lo tiene. Porque Cristo obviamente no ha sido reconocido en él. Pero, aquí hay un pero. Pero, sin tenerlo, hace lo que de acuerdo a su ley, porque es su ley, ¿sí? Lo aprueba como que si fuese. Esto es un poquito medio difícil de entender en el sentido de que usted podría llegar a pensar y decir, pero es decir que puede haber gente salva sin Cristo. Yo comparto su respuesta. No, ahora. No, ahora. Porque antes, sí. Antes de que la ley... Es que mire, el escenario del hombre, sí, cambia desde que Dios da la ley. Y eso, amado hermano, ya habían pasado algunos miles de años desde que el hombre ya estaba desde el huerto del Edén hasta los tiempos de Moisés. ¿Cómo se manejaba todo ese orden? ¿Cómo se salvaba la gente antes? ¿Ah? ¿Por qué? Por la fe solamente. No había ley. ¿Se acuerda usted cuando estudiamos Hebreos, refiriéndonos en el capítulo 7 de los diezmos y de las ofrendas? ¿Por qué la gente antes ofrendaba, diezmaba? ¿Por qué? Porque la ley les decía que ofrenden. No había. Algo en su naturaleza les decía, sí, que debían de hacerlo. Y Dios lo aceptaba o no lo aceptaba. Claro que lo aceptaba. ¿Qué es lo que trato de decir? Para esta generación que desconoce, ojo, desconoce, y hablo obviamente de lugares que podrían considerarse como excepciones. Mi amado, usted no le puede decir a Dios cómo Él debe de obrar en su juicio. Él sacará sus propias conclusiones con los pueblos que Él desee hacer en algún momento algún tipo de excepción de cómo poder llevarlos a su juicio o a su trono. Usted podría decir, hermano, ellos son indígenas, nunca conocieron, mátalo, Señor. Dirá, a ver, un ratito. Vamos, y Él te va a decir a ti, a ver, ¿qué dice mi palabra? Y mi palabra dice, sin ley, si ellos sin ley, por naturaleza, han hecho lo que la ley ordena. Ah, ahí viene el asunto. Es decir, ellos de pronto, por naturaleza, no mienten. Pero la ley dice también que no hay que mentir. Pregunto, ¿lo mando al fuego o no? Ahora, mira lo que dice la Biblia. Versículo número 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, si son ley para sí mismos. Verso 15. Mostrando la obra de la ley, ¿sí?
escrita ¿en dónde? En sus corazones. Y ese corazón, ¿qué hace en su interior? Dando testimonio su conciencia, la cual puede hacer dos cosas en el hombre. Y eso lo hace tanto en los que conocen como en los que no conocen la palabra. ¿Qué hace la conciencia? ¿Cómo actúa en nuestro corazón? O dice ahí, o acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Usted, por ejemplo, si un niño, por ejemplo, se siente culpable cuando sabe que ha hecho algo malo, no porque sepa que lo que hizo es malo, sabe que ha provocado un daño y por naturaleza se esconde. Usted no le ha dicho, mira, cada vez que hagas algo malo, anda y escóndete debajo de la cama. Usted le enseña así a su hijo. No. El niño por naturaleza de pronto algo hizo quebrar jugando. Y por naturaleza, ¿qué hace cuando vio que se quebró eso? Se esconde. Es su naturaleza. ¿Por qué ha pasado en esa instancia? Si su conciencia le acusa. Lo mismo hizo el hombre en el huerto del Edén. Por naturaleza se escondió cuando Dios se paseaba por el huerto preguntando, ¿dónde estás tú? Un muchacho puede actuar de la misma forma, escondiéndose cuando éste ha hecho, o ha sentido en su corazón de que lo que hizo estuvo mal. Nadie se lo enseñó, nadie le dijo, aquí está escrito, pero Dios ha implantado en el hombre una naturaleza, su espíritu de vida es lo que de alguna forma nos redarguye para bien o para mal. Ahora, venga conmigo por favor a la escritura. Quisiera considerar un texto, sí, bajo estos parámetros. Ahora, nos dice el Señor en el capítulo número 6, me adelanto un poquito en Romanos, en el capítulo 6, más adelante por favor. Romanos capítulo número 6. Dice el versículo número 15. ¿Qué pues? A manera de preguntas dice, ¿sí? ¿Lo tiene? Romanos 6:15. ¿Qué pues? Dice el texto. ¿Sí? Pecaremos porque no estamos. Ahora, mira, y esto es importantísimo, ¿eh? Porque no estamos bajo la ley. Ojo, ¿la iglesia está bajo la ley? No, no estamos bajo la ley. Pero Santiago ha dicho que sí estamos bajo la ley. ¿Pero bajo qué ley? Le dijo Santiago. ¿Bajo la ley de quién? ¿O de qué? Bajo la ley de la libertad. Ahora, la ley de la libertad es semejante a la ley de los judíos. ¿Es más flexible o es más rígida? ¿Cómo es la ley de la libertad? Bueno, antes de entrar en eso, dice el versículo 15 terminando, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo, ahora Pablo le da otra óptica, ¿bajo la ley de qué? Bajo la gracia. La respuesta es una sola, en ninguna manera. Es decir, en ninguna de las dos leyes para el creyente le es permitido pecar. Ni bajo la ley de la ley, queriendo redundar, ni bajo la ley de la gracia o la ley de la libertad. Mi amado hermano, no es conveniente ofender. Ahora, cuando la gente dice yo vivo bajo la gracia, piensa que es libertad absoluta. Y no es una libertad absoluta, es una libertad relativa. ¿Relativa a qué? A las ordenanzas que Cristo ha dejado. Ahora, usted debe de entender que la ley de Cristo es más rígida que la ley de Moisés. Es decir, es más dura, es más exigente. La ley de Cristo no es inflexible. La ley, diríamos, sí, mire, en la ley como tal, por eso es que cuando uno va a Mateo, venga rapidito por favor, cuando uno va al Evangelio de Mateo, acompáñeme a los primeros capítulos de ese precioso libro, Mateo, capítulo número 5. ¿Lo tiene?
Voy a tomar saltaditos pasajes de este capítulo. Primero, nos dice el versículo número 21, Mateo 5, verso 21. Dice la Biblia, oísteis que fue dicho, esto es la ley. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Esa era la ordenanza de la ley. Sí, y para obviamente un judío, sí, esto era determinante, era una prohibición determinante. No se puede quitar la vida, ¿verdad? Si lo hacían era pecado. Verso número 22, que dice para la iglesia, porque aquí Jesús va a hacer una reforma. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado. Mira que está tomando como referencia la muerte, sí, hablando del no matarás. Será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga favo quedará expuesto al infierno de fuego. Pregunto, ¿qué era más espacioso? ¿El no matar o el simplemente decirle a alguien necio, tonto, bruto, sin razón? Y la sentencia era casi la misma. Avanzo un poquito más. Versículo 27. Oísteis que fue dicho, la ley, no cometerás adulterio. Esa es la ley de Moisés. La ley de la libertad o la ley de la gracia dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pregunto, ¿qué es más espacioso? ¿La ley de Moisés o la ley de Jesús? Para la ley de Moisés, para cometer adulterio, había que llevarse a la mujer a la cama y tener intimidad sexual. Pero bajo la óptica de Jesús dijo, no, solo si la deseas, ya pecaste. ¿Qué es más complicado? ¿Qué es más complejo? ¿Qué es más rígido? ¿La ley de Moisés o la ley de la libertad? ¿Verdad? Avanzo. Versículo número 33. Además oísteis que fue dicho a los antiguos. Esto es la ley. No perjurarás, hablando de no tomar el nombre del Señor en vano, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Verso 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, y ahí le da toda digamos, la gama, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, ni por la ciudad del rey. Es decir, no juréis por nada, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Punto. Ahora, si usted compara la ley de Moisés y los estándares de la ley de la libertad o de la gracia, obviamente Jesús establecerá una ley mucho más estricta, rígida, demandante. Y a veces decimos, uy no, si ahora soy libre en Cristo y hacemos lo que nos da la gana. Cuando olvidándonos que la ley de Jesús fue mucho más severa, fue mucho más rígida, mucho más estrecha. Sí, que la ley como tal, porque la ley como quiera me decía, mira, un ejemplo, ¿no? Anda y corre 5 kilómetros y cuadrado, y en ese espacio puedes vivir. En Jesús dijo, no, cada metro, cada paso que des, yo te voy a controlar. Mi amado hermano, es evidente de que cuando uno va a los estándares de la gracia, esta se achica de una manera mucho más, digamos, mucho más estrecha, hasta el punto de que deja al hombre entre, si miro acá a la muchacha, esa tiene pata de cangrejo, esa no la puedo mirar, esta tiene pata flaca, esta tampoco, a ninguna. Mi querido hermano, debemos de entender que bajo esos parámetros nadie podría cumplir ni la ley de Moisés ni la ley de la libertad. Ahora, si entendemos lo que quiere en sí mismo dar a conocer o dar a entender el estudio de esta noche, es que Dios, amado hermano, al hombre no lo quiere someter a ninguna ley,
Porque a la verdad, cuando el hombre fue creado con ley o sin ley. Sin ley. El problema, mi amado hermano, es que el hombre, si comenzó a ¿qué? A asumir su único mandamiento, si lo asumió, pero no para obedecerlo, sino para quebrantarlo. Mira, el mandamiento de Dios en el huerto era uno solo. Un solo mandamiento. ¿Cuántos quisieran vivir con un solo mandamiento en la vida? ¿Ah? Uno solo. Y usted dirá, ay hermano, si es uno solo, ese sí, pues ahí yo no pisoteo jamás los mandamientos de Dios. Mire, Jesús resumió toda la ley en dos grandes mandamientos de la o de la ley. Solo dos. ¿Cuántos pueden cumplir dos mandamientos? Solo Dios. Solo dos, perdón. Solo dos. Ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Si haces esto, has cumplido toda la ley. Es que debemos de verlo así, porque de lo contrario, mi amado hermano, caminaríamos simplemente como un robot. Caminaríamos más por temor que por amor. Sería casi que imposible vivir una vida cristiana. Si lo miras de que, ay hermano, ¿y será pecado si como eso? Porque así nos ponemos. Y ya como cristianos, conocedores de qué? De la salvación y de la palabra. Hermano, ¿y si como fanesca? ¿Usted qué dice? O sea, me ponen a mí en esa encrucijada. Hermano, ¿y si me pongo traje de baño para ir a la playa? ¿Qué dice usted? ¿Pecado o no peco? ¿Pongo el arbolito o no lo pongo? ¿Ofendo o no ofendo? ¿Prendo el foquito o lo apago? ¿Qué hago, hermano? Si vemos la vida cristiana bajo esos parámetros de restricciones de la ley, obviamente cada cosa que haga va a ofender a Dios porque ya va con asuntos de conciencia. Mire, la iglesia es tratada casi como aquellos que nunca han oído la ley, porque son aspectos de conciencia. Quisiera, por favor, topar una referencia bíblica. No la tenía como argumento en esta noche, pero la voy a tratar. Venga conmigo, por favor, a Corintios. Ya le doy la cita bíblica. Vayamos, por favor. Ya les digo, ya les anticipo un ratito. A ver. En el capítulo 10, primera de Corintios. Capítulo número 10. ¿Lo tiene? Primera carta a los Corintios. Capítulo número 10. Veamos por favor desde el versículo número 23 en adelante. ¿Lo tiene? Dice el Señor, todo me es lícito. Mire, y Él lo habla sabiendo que la ley de Cristo, la ley de la libertad, lo rige. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, o lo que es igual como permitido, pero no todo me hace crecer, o no me edifica, no me construye. Y en el verso 24, mira, Pablo no se quiere meter en camisa de 11 varas. Pablo sabe que debe de contemplar, para poder agradar a Dios, debe de contemplar los dos grandes mandamientos. ¿Cuál es el primero? Amar al Señor sobre todas las cosas. ¿Y amar a quién más? Perfecto. En esto, como está queriendo amar a Dios y amar al prójimo, antepone ante cualquier cosa que él pueda o deba hacer, antepone a Dios y antepone ¿a quién? Al prójimo. Y luego de eso tomará la decisión. Versículo número 24. Ninguno busque su propio bien. ¿Y a quién antepone aquí? Al prójimo. Dice ahí, sino el del otro. Verso 25. De todo lo que se vende en la carnicería. ¿Cuántos van a comprar carne? ¿Cuántos se van a la carnicería? ¿Qué venden en la carnicería? ¿Qué venden? ¿Solo carne? Venden de todo. Venden corazón, venden hígado, riñones.
Venden todo, venden chancho, ¿sí? Bueno, los mariscos por lo general a veces también los vende el mismo tendero. Ahora, de todo lo que se venda en la carnicería, comed. Amén. Cuando quieran preguntar, hermano, ¿puedo comer? Vaya a este texto, comed. Entre paréntesis, dice, invitad también. Entre paréntesis. Comed. Estoy tomando estos ejemplos para poder ilustrar, obviamente, con respecto a la ley. Ahora, comed, versículo número 25, sin preguntar nada. ¿Sí? ¿Por motivos de qué? De conciencia. ¿Pero de cuál conciencia? ¿De cuál? ¿Qué decía el verso 24? Nunca aísles el texto sin el contexto. ¿Qué dice? ¿Por motivos de quién? ¿De quién? Del prójimo. Dice aquí, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si yo voy a comprar, no puedo, vamos a suponer que va con la hermanita a comprar, porque en general con las hermanitas van a comprar a la tienda, ¿verdad? O a la carnicería. Uy, y la otra es ahí, y está en su interior. Ay, ¿llevo o no llevo? ¿Qué sé yo? Mondongo. Se me ocurre. No, y la hermana, ay, si me ve que compro mondongo, ay, le voy a decir al pastor, no sé. No, deme pollo mejor. ¿Me explico? No, o si va en fechas que son obviamente concluyentes, pescado salado, ¿lo compro o no lo compro? Mi amado hermano, dice la Escritura, por asuntos de conciencia, es preferible que cuando compres callado. Ahora, verso número 26. Porque del Señor, si es la tierra y su plenitud, es decir, Él te la dio, te la proporcionó para que tú por medio de ella te sustentes. Verso 27. Si algún incrédulo, mira, y ahí antepone ¿a quién? Al prójimo. Pero si algún incrédito te invita y queréis ir, porque es verdad, cuando te invitan a comer, cuando te invita a comer el hermano, obviamente tú sabes que ahí va a haber comida, por así decirlo, santa, por así decirlo. Pero si te invita a comer un incrédulo y tú dices, hermano, ¿usted cree que podría venir a mi casa, que es el cumpleaños de los 15 años de mi hija? Pues podría acompañar, podría hacer una excepción y venir. Claro, la decisión, no me venga a preguntar a mí. Yo no voy a ir. Si lo invitaron a usted, si me invitan a mí, yo sabré si voy y si no, o si no voy. Es mi problema porque la invitación me la hicieron a mí. A veces a mí me quieren chantar ese muerto. Y van corriendo de los maridos. El pastor me dijo que no vaya. Me metió a mí a indisponerme con el esposo. Mi amado hermano, si te invitan, usted tendrá que tomar su decisión. ¿Me explico? Y claro, usted tendrá que saber que a todo lugar donde usted vaya, va un hijo de Dios. ¿Me entiende? No podría decir, ay, ahora sí, el pastor como no me ha dado a mí esa libertad, yo sí me voy a pegar mis genitas al aire. Todo me es lícito. O sea, usted pero ¿puedo ir? Claro que puedo ir. ¿Cómo debe de actuar en esa reunión de acuerdo a la ley de la libertad? Eso es otra cosa. Deberá hacerlo por asuntos de conciencia de su prójimo, de guardar en ese lugar la postura idónea de un hijo o hija de Dios. Y dice la Escritura, versículo número 27, si algún incrédulo os invita a comer, dice aquí, de todo lo que se os ponga delante, ¿qué nos toca? Comemos, ¿verdad? Comed. Y dice ahí, sin preguntar nada. ¿Por motivos de qué? Mire que vienen dos oportunidades hablando esto, de conciencia y de conciencia. Sí, pero posiblemente no la tuya, sino la conciencia de aquel. Porque el que está en Cristo sabe perfectamente qué le conviene y qué no le conviene comer.
a dónde le conviene ir y a dónde no le conviene estar. ¿Sí me explico? Porque la ley de Cristo le da la apertura de poder hacer de todo, pero considerando de que ese todo lo edifica, ese todo, ¿verdad?, lo construye. Porque si no te edifica, si te va a poner en riesgo, entonces tú puedes tomar la decisión de, conforme a la ley de la gracia, eximirte de ir. Y punto, con eso cierras la página o cierras el cuaderno y pasas a otra situación. ¿Me explico? Tú sabes que todavía te pica la lengua por el tabaco, te pica la lengua por el trago, te pica la lengua por el chisme, y sabes que en la fiesta van a ir la mata de los chismosos. No me vengas a decir, pastor, ¿puedo ir? Y las fiestas que le hace así. Es tu decisión, no es la mía. ¿Me explico? Mi amado hermano, dice la Escritura, mas si alguien, mira, y antepone a quién, al prójimo. Si alguien os dijere esto, porque eso era lo común en ese entonces. Obviamente en tiempos presentes la situación ha cambiado bajo otros escenarios, ¿verdad que sí? Ahora, dice la Biblia, esto fue sacrificado a los ídolos. ¿Qué te dice el Señor? Es evidente, bueno. No lo comáis, porque te lo están diciendo. Es como que le digan, ¿me puedes acompañar a la fiesta? Sí, y mira, va a haber trago. Entonces no voy, pues. ¿Me explico? Me lo están, ¿qué cosa? Me lo están diciendo. Está ya previamente anticipado de que si yo ya sé que ahí no va a haber las cosas que obviamente uno anhela o espera, y ya me lo anticipan, obviamente, amado hermano, estimaré yo en mi buen juicio si me conviene cumplir o no la ley de ¿qué? De la libertad. Porque me lo están anticipando. Otra cosa es que a mí me inviten, yo llego, me siento y se armó la fiesta. Digo, chuzo, se armó el relajo acá, digo yo. Obviamente por ética tendría que estar hasta que le canten, qué sé yo, el cumpleaños, sopla la vela, bueno, y me despido y me voy. ¿Me explico? Pero que yo sé que eso va de largo. Pero en cuyo caso, y eso es verdad, si alguien me ve bajar de la fiesta, ¿a que no sabes a quién vieron? Mi conciencia estará limpia, pero el testimonio en la conciencia de mi prójimo se afecta. ¿Me explico? Por eso es que yo debo de tomar previamente mi consideración antes de dar o no una aceptación a una invitación. Ahora, versículo número 28 nos dice, si no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, tercera vez, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y yo quisiera ir hasta un poquito más allá. Si alguien inclusive me dijera, mire, esto yo lo vengo, qué sé yo, vengo presentando al niño divino, hice aquí un banquete y no se lo había dicho, pastor, pero ya que está aquí, va a comer. Yo puedo tomar la decisión, porque para mí no me hace que lo haya dedicado o no. Yo puedo coger mi plato aparte. Señor, esto en el nombre de Jesús, santifícalo y póngamelo para llevar. Pero para el que es débil de conciencia, le va a afectar. Es seguro que le va a afectar. Verso número 20, y aquí comenzaré a explicar. Verso 29, la conciencia. Y mira que estoy tomando esto de la conciencia porque esto me ayuda a entender lo que vamos obviamente a continuar en Romanos capítulo 2. Amén. Dice el versículo, ya termino esta parte y retomo Romano. Dice la Escritura, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Hablando la de quién, la de mi prójimo. ¿Sí? Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro?
¿Sí? Versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy? ¿Qué cosa? Gracias a Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, y aquí puede ser cualquier cosa porque viene del contexto, todo me es lícito. Uy, hermano, lo invitaron a la piscina. ¿Va o no? Pues el cristiano va a la piscina. Va al cine el cristiano. ¿Puede ir o no puede ir? ¿Puede comer o no puede comer? La típica pregunta, hermano, ¿el caldito de salchicha es bueno? ¿Sí puedo o no puedo? Acá lo hacen pero con verde nomás. No hay sangre. Estas son preguntas, mi amado hermano, de cajón, que obviamente muchos pueblos cristianos sí preguntan. La pregunta más bien, y creo que voy a tener que cambiar mi forma de confrontar estas preguntas. Voy a tener que hacer como el Chavo y Kiko, contestar la pregunta con otra pregunta. Jesús era diestro en esto, ¿ah? Sí, era diestro en hacer sobre la pregunta, la réplica de la pregunta. Cuando me pregunta, hermano, ¿puedo? Yo tendría que preguntarle, ¿y cómo está tu conciencia? Creo que sería lo más escapista, pero también lo más acertado. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Puedo poner un foquito? ¿Y cómo está tu conciencia? ¿Qué te dice? ¿Sí? Porque para alguien como niño espiritual, su conciencia obviamente será frágil por su misma niñez. Todo, inclusive de pronto si camina al lado de un pecador, ¡ay, ya creo que me contaminé, pastor! Me fui corriendo a lavarme la ropa. Me pegué un baño y hasta cloro me eché. Porque su débil conciencia, ¿sí?, lo va a afectar, lo va a golpear. Para otros podrían adentrarse en las celdas más profundas de una penitenciaría y sentirse placenteros al saber que el evangelio llegó por medio de él a ese lugar. La conciencia. Ahora, terminado esto, mi amado hermano, porque en el versículo número 32 de este precioso capítulo de Corintios 3 dice, no seáis, y claro, y sigue considerando a mi prójimo antes de cualquier otra cosa, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni tampoco a la iglesia de Dios. Estos tres parámetros son los que el creyente debe de considerar antes de realizar cualquier cosa que la ley de la gracia le dice que debe o que no debe de hacer. Debe de considerar a Dios en su decisión, debe de considerar a su pueblo y debe de considerar, obviamente, como lo dice aquí, bueno, en el caso de ellos, a los judíos, cristianos, pues claro. Uno como tal debe de considerar a tres aspectos también: a Dios, a su pueblo y a su casa. Porque los judíos eran considerados como su casa. Lo que vas a hacer, lo que vas a decidir, ¿afecta a tu Dios? ¿Afecta a los tuyos, tu familia, tus hijos? ¿Los edifica con esa decisión? Al llevarlo a tal o cual lugar, ¿los estás edificando? ¿Das buen testimonio hablando del pueblo? ¿Estás dando buen testimonio? ¿Afectas a tu prójimo o no? Si tú consideras que lo afectas, entonces no tomes esa decisión de ir o de hacer. Restríngete y permite que por medio de tu restricción el nombre de Dios sea glorificado. Pero si vas a estar entre el sí y el no, peleándote contigo mismo y poniéndote tú mismo en una interrogante constante, mi amado hermano, estás prácticamente, sí, ahí sí te puedo decir, estás pecando con lo que estás haciendo. Porque tu conciencia te comenzará a acusar. Y si vamos a Romanos capítulo número 2, verso 14, los gentiles que no tienen ley, pero hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio. Y aquí volvemos a lo mismo. Su conciencia. Y cuando hablamos de conciencia, hablamos de eso, del estado de consciente. Es decir, de aquello que me hace ver. Si cómo es mi condición. Si bien es cierto, un aborigen que se podría considerar en términos, diríamos, actuales, como un
se me fue el término, como a veces como un animalito. Porque pensamos que cuando hablamos de un indígena, de un auca, hablamos de una persona sin conocimiento. Usted ha escuchado, creo que hace unos, serán unos 80 años atrás. ¿Sí? O creo que no, creo que menos. Si vinieron unos misioneros y fueron al oriente ecuatoriano y los aucas se los comieron. Dijeron carne blanca, carne fresca y... Su estado de conciencia, ¿sí?, obviamente determinó o su culpabilidad o su inocencia. Algo en su interior debió haber establecido si lo que hicieron era correcto, era debido o era indebido. La conciencia acusa o defienda, por muy salvajes que sean, igual entre ellos no se comen. ¿Verdad? Entre ellos cuidan su tribu. Su conciencia les da un instinto de supervivencia. ¿Me está entendiendo? Y claro, Dios, en función de ese estándar de vida que ellos tienen, los juzgará, los aprobará o los desechará. Lo mismo que hacía antes de que la ley se instaurara. Noé, usted podría negar de que si Noé fue salvo o no. ¿Qué diría usted? ¿Noé está en la gracia de Dios? ¿Qué dirá usted? Claro que sí, diría la iglesia, a una sola voz. La pregunta es, ¿bajo qué estado de ley estaba Noé? La ley de Moisés, no había, no existía. La ley de la libertad, tampoco. Cristo no había venido. Estaba conforme a su estado de conciencia. Su conciencia le establecía a él si agradaba o no agradaba a su Dios. Queriendo concluir, mi amado, porque el tiempo obviamente ha volado en esta noche. Dice la Escritura, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, la cual, ¿qué hace? Acusa o defiende nuestros razonamientos. Y ahí en el verso 16 nos dirá, en el día, y esto ya queda para el día postrero, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Antes de concluir, Jesús hizo una gran referencia con respecto a la situación de Sodoma y de Gomorra, por ejemplo. Ciudades obviamente consideradas como en una alta pecaminosidad. Pero Jesús dijo que a estas ciudades se las consideraría en el juicio como menos, por así decirlo, pecadoras que aquellos que habían pecado con pleno conocimiento. No es que están eximidas del juicio, pero serán más tolerables con ellos por su ignorancia que aquellos que, conociendo, pisotean el mandamiento. Y eso se los dijo a los fariseos y a los escribas. Mi querido hermano, es evidente de que la iglesia camina bajo una ley. No la de Moisés, sino la ley de la gracia o la ley de la libertad. Pero esa ley, mi amado hermano, no es para cargarnos entre la espada y la pared, tratando de caminar, como que a un paso para ver qué hago y qué ofende o no ofende al Señor. Mi amado hermano, si usted considera la ley de la gracia bajo los dos principios de amar al Señor y obviamente considerar a su prójimo, si usted lo considera de una manera muy, pero muy elemental, muy básica, podrá caminar en la vida sin complicaciones, dando buen testimonio y honrando a Dios con cada decisión que toma. Amén. Si lo hace, de seguro alcanzará galardón completo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga rica y poderosamente. Aleluya. Ahondaremos obviamente mucho más, porque luego de esto el Señor se concentrará en los temas o en los aspectos de la ley, pero para el pueblo judío. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias en esta noche. Si bien es cierto, ha sido un poco especial, por no darle otro nombre a este culto,
Señor amado, nos has podido despejar, sí, algunas de aquellas dudas, no todas, porque continuaremos, mi Señor, estudiando este libro, pero sí has podido despejar algunas de aquellas dudas que muchas veces en mi intriga, Padre, no sé si hacer o no hacer las cosas. No sé si hago bien o hago mal al tomar ciertas decisiones. Pero no siempre puedo depender de un pastor o de un guía o un líder. A veces me tocará a mí en algún momento decidir por mí mismo. Y es ahí, oh Dios, donde yo quisiera tener la certidumbre de decir, esto me conviene, esto me edifica. Y no solo a mí, sino también, oh Dios, a tu reino y a mi entorno. Yo creo, mi Señor, que si esto queda muy clarificado en mi mente y en mi corazón, podré caminar, oh Dios, sin problemas en este mundo. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.